quiero empezar diciendo algo que puede incomodar a demasiadas personas. Y es que no todo lo que te pasó fue para destruirte. Algunas cosas tienen que ver con el proceso de iniciación de ese trabajo álmico que cada uno de nosotros tenemos. Y realmente no se trata de, y no estoy diciendo que hay que negar el dolor, tampoco quiero justificar lo injustificable, pero sí es importante comprender que quedarnos solamente en la herida, en eso que pasó, en eso que me hicieron, definitivamente nos deja sin poder. Entendemos que el pasado no podemos cambiarlo, pero hoy sí podemos decidir si seguimos viviendo como víctimas o si transformamos esa experiencia en esa maestría que no se trata de nosotros, se trata de esa maestría que otros pueden estar necesitando de nosotros, porque muchas veces eso que creíste, que vino a herirte, que vino a dañarte, que vino a truncar la vida, es exactamente donde nace el don que vino tu alma para poner al servicio. Así que les voy dando la bienvenida a todos los que se van uniendo y vamos a hablar de este tema que a mí me encanta y que lo veo un montón y toca trabajarlo durísimo en sesión porque muchas veces, y la mayoría de las personas tienen un pasado bastante doloroso, con historias bastante traumáticas y disfuncionales, dolorosas, pero la pregunta es aquí y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer con eso que me ha tocado vivir? Primero hay que entender que no todo lo que pasó fue una injusticia. Algunas cosas tienen que ver, como les decía al principio, para los que se están uniendo ahorita, con ese proceso de iniciación álmica. Y hasta que esto no se entienda, puede haber un riesgo grande y ese riesgo es seguir viviendo desde esa herida, desde eso que me pasó, desde eso que me dolió. Pero es importante porque aquí en este tema hay una línea muy delgada que tenemos que tener en cuenta y es que esto no se trata, no se trata de que nosotros tengamos que negar el dolor para avanzar. No se trata de romantizar el abuso, no se trata de culpar a quien fue víctima. Pero lo que sí es importante es que sea lo que sea que haya pasado, es demasiado importante retomar el poder personal. Digamos que ser víctima describe un momento de nuestra vida. Es decir, en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de alguna situación. Puede ser una cosa muy sencilla para algunos, pueden haber sido víctimas de cosas bastante dolorosas, perversas y horribles. Entonces, ¿pero qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que ser víctima es describir ese momento, que sucedió ese evento. Pero esa situación o ser víctima, como les decía, describe el momento, mas no puede describir nuestra identidad. Porque cuando esa posición, esa situación describe quién soy, ahí es donde empieza el caos completamente en la vida de cualquier persona, empieza el estancamiento, empieza la repetición de patrones, empiezas a, de cierto modo, a atraer la misma situación al mismo verdugo con diferente cara y dices, bueno, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? Porque te has identificado con esa situación y no estás describiendo la situación como un momento, sino lo estás describiendo como una identidad. Eso es lo que soy. Por lo tanto, como yo considero que eso que me pasó es lo que soy, es lo que vas a seguir recreando una y otra vez en tu vida. ¿Sí ven la importancia y la diferencia en este tema? Y ahí voy con la línea delgada y quiero que me vayan haciendo sus preguntas. Buenas noches para los que están saludando. Escriban desde dónde se conectan. Y así seguimos compartiendo y hablando sobre este tema porque quiero también leer cuáles son sus opiniones, cuál es su visión, si se sienten identificados con esa posición que de cierto modo te has sentido identificado con esa situación que te pasó y no lo has separado como un momento, sino que lo has estado describiendo como una identidad. Ahora, ¿qué es importante cuando nosotros estamos analizando este tema? Es importante que veamos unas diferencias que son demasiado, digamos, marcan un factor muy diferenciador en este proceso, que al final es un proceso de resignificación. Bienvenidos ahí, veo de Palenque, Chiapas, me encanta, desde Chile, desde Medellín, desde Colombia, desde Buenos Aires. Qué rico tenerlos acá, me encanta, y este tema me fascina. Entonces, como les decía, en el proceso de resignificación, que es pasar de entender que es un momento que puedo describir y no como una identidad de lo que soy, es importante entender en ese proceso de resignificación que el hecho es lo que ocurrió, ¿ok? El hecho es lo que sucedió y no podemos cambiar el hecho de que eso haya sucedido. Segundo, es que la herida es lo que me dolió. Es decir, ese hecho, eso que ocurrió, eso me dolió, ¿ok? La herida es de una consecuencia de lo vivido y es válida también. No tenemos por qué censurarla, no tenemos por qué decir es que no, ya no me dolió, ya me dolió. No, me duele, ¿ok? ¿Cuál es la trampa en este proceso de poder resignificar los eventos en donde hemos sido víctimas? Es convertir la herida en identidad, ¿ok? Y al final, ¿cuál es la puerta de salida? Cuando yo he podido desidentificarme y poder describir el hecho en donde fui víctima, pero no identificarme con esto, se abre una puerta
y esa puerta tiene en grande así como en fluorescente y lucecitas, que es la puerta de la decisión, que es la puerta que tenemos que atravesar, y para poder atravesar esa puerta tenemos que tomar una decisión, y esa decisión, esa puerta que hay que atravesar es haciéndonos la pregunta de qué es lo que yo hoy voy a hacer con esto. ¿Por qué? Porque el trauma no te define, lo que te define es si usas esa situación vivida para esconderte o si la usas para ponerla al servicio. Entonces, cuando le damos la vuelta a la tortilla, digamos, bueno, si dejo de identificarme con esta situación en donde fui víctima y lo describo como un evento que me dolió, que me afectó, que definitivamente, pero después de esto me he podido convertir en esta persona que estoy siendo. Entonces, ¿de qué manera puedo ponerme al servicio a través de esto? ¿Ok? Porque la realidad es que, como les decía, el pasado no se sana si lo recuerdas infinitamente. El pasado se transforma cuando se resignifica desde el presente. ¿Ok? Porque si yo estoy recordando el pasado y me voy atrás y me voy atrás y me voy atrás, no estás haciendo nada. La única manera de nosotros transformar es resignificar lo que pasó de aquí en el ahora, no yendo tanto hacia el pasado. Porque esto es una verdad incómoda y que no todo lo que te pasó, y es poder admitir esto, o sea, es poder reconocer que no todo lo que nos ha pasado ha sido para destruirnos, ¿no? Hay experiencias que no necesariamente llegaron para romperte, sino llegaron para entrenarte. Pero ojo, no es una decisión consciente, no estoy diciendo que esto haya sido justo, pero sí es formativo para el alma. Entonces, y les voy a dar un ejemplo con esto, ¿no? Porque, como digo, es un tema delicado y sensible. Entonces, por ejemplo, para aquellos quienes fueron abandonados, ¿no? Esas personas que fueron abandonadas, ¿cuál es esa formación que recibieron, ¿no? Detrás de un abandono de padre, un abandono de madre, un abandono de pareja, o sobre todo en la edad temprana, ¿no? Esos abandonos que fueron muy dolorosos. ¿Qué es lo que formó en el alma de esa persona? Es una persona que entiende el valor de la presencia y desentiende el abandono como algo valioso. Entonces es una persona que gracias a esa vivencia, esa situación, digamos, situación dolorosa de abandono, ha adquirido el valor de poder, o sea, la valoración de la presencia. Para aquellos que muchas veces fueron silenciados, digamos, eso viene y entiende, ¿no? Ahora el valor de poder dar voz, de poder hablar, de poder no solamente hablar porque fue silenciado, sino que también tiene la capacidad y el don para poder darle la palabra al otro. ¿Por qué? Porque una vez fue silenciado. Entonces, como vivió el dolor de ser silenciado, entonces tiene y ve un gran valor en lo que el otro tiene que decir. Si ven, no todo es para destruir. Para aquellos quienes han sido traicionados de pequeños y de grandes, ¿qué es lo que se aprende? ¿Cuál es el valor que adquiere el alma? ¿Cuál es esa maestría que se adquiere tras una situación de una traición horrible? Puede haber sido un socio, puede haber sido una pareja, puede haber sido un padre, puede haber sido un hermano, puede haber sido un familiar. Aprende a discernir profundamente, ¿no? Es decir, voy a discernir, voy a ver lo bueno y lo malo antes de tomar una decisión porque sé lo doloroso que es la traición. Entonces, cuando una persona ha sido traicionada, difícilmente va a traicionar porque tiene la habilidad y ha adquirido el valor de poder discernir de forma profunda antes de llevar a cabo una acción que puede generar dolor en el otro. Por aquí escribe Alfa: cuando uno desarrolla tanta conciencia con uno mismo, cuesta ver las cosas como son, lo que te hacen. Bueno, depende, ¿no? Y a veces eso, yo a veces le tengo, y últimamente más cuando dice que he adquirido mucha conciencia de mí mismo. Es como, bueno, realmente cuando uno adquiere conciencia puede entender muchas cosas y otras que no quedan allí, ¿no? Entonces dices, bueno, algún para qué tendrán, pero no tendrías que plantearme mejor ese comentario para poder desarrollarlo y poder acompañarte con eso. Para otros, por ejemplo, personas que han tocado fondo tras una pérdida económica, tras una pérdida de familiares, tras algo que haya sido muy doloroso, ¿no? Una situación que realmente te tocó y de una u otra forma esa situación detonó en ti un vacío existencial tan grande que te llevó a tocar un fondo no solamente económico, sino existencial, espiritual, mental, emocional, físico incluso para muchos. Es cuando una persona ha tocado fondo, es una persona que adquiere el valor de saber guiar los procesos del otro. Si nosotros vemos la historia de las mayorías de los grandes gurús, por decirlo así, vemos que detrás de ese aprendizaje que comparten hoy en día hay una historia complicada. Por ejemplo, yo puedo hablar por mi mentor, ¿no? Con Joy Dispenza, que es uno de mis mentores. ¿De dónde sale la maestría de Joy Dispenza? Después de haber tenido un accidente donde su columna se partió en tres. Y él adquirió, descargó un don, descargó información que hoy en día comparte y que está haciendo la diferencia para muchos. Es decir, puede haberse quedado en la posición de esto fue lo que me pasó. Gracias a Dios que no fue así, gracias a Dios que él logró sanarse y a través de esas herramientas
digamos, comparte para que otros también puedan hacerlo. Entonces, cuando una persona toca fondo, es un proceso que tú dices, bueno, puede ser haber sido una cosa más horrible del mundo, pero la mayoría de las veces es un proceso que lleva para poder saber guiar a otros en sus procesos. Hay un caso, no recuerdo el nombre, de una chica que tuvo un accidente con su padre, su hermana y su novio en Panamá. Fue un accidente terrible y ella fue la única que quedó viva. No puede caminar y hoy en día se ha dedicado a recorrer el mundo, a compartir su experiencia, siendo un ejemplo de resiliencia, de inspiración, de amor, de felicidad, porque a pesar de todo eso, aprendió a reír, aprendió a verlo bello en todo, aprendió a apreciar cada cosa que la vida le presenta. Entonces, si ven, no se quedó en la posición de víctima, sino usó esto para desarrollar un don. Es allí donde hay la diferencia. ¿Por qué? Porque no todo don se revela en ambientes amables. No todo don, y yo diría que ningún don, se revela en una vida lineal, feliz y perfecta. No todo don se revela bajo la paz y la tranquilidad. No, la mayoría de los dones se despiertan en el fuego, en el dolor, en aquello que realmente me rompió y me toca volver a armarme. ¿Qué pasa? Que la mayoría se quedan desarmados y no hacen el trabajo para volver a armar todo eso que se rompió adentro. ¿Ok? Digamos que en el presente nosotros tenemos que decidir cuál es la historia que yo voy a contar y observar si esa historia que yo voy a contar sobre lo que me ha tocado vivir, ver si es realmente funcional, si realmente mi historia puede inspirar a otro o no. ¿Ok? Por aquí escriben, es normal sobrepensar cuando estás en el camino de despertar. Sí, bueno, el despertar no existe, yo no creo en ese despertar de que ya me desperté. No, es un proceso, o sea, es un proceso, nosotros venimos a aprender. No soy de las gurú ni a las maestras que voy a decir que, ay, sí, ya despertaste, vas el camino a despertar. No, aquí todos estamos en un proceso de evolución y de elevación de conciencia. Que eso es un proceso que dura toda la vida, nos morimos y probablemente vamos a otra vida a continuar cursando otras materias. Entonces, el sobrepensar no tiene que ver con el despertar. El sobrepensar tiene que ver con tu humanidad, compartes el ego, con tus miedos. ¿Ok? Pero no le veo, o sea, personalmente, desde mi experticia, desde mi experiencia, no considero que el sobrepensar tenga que ver con nada con el despertar, o sea, no. De repente estás en un proceso de transformación y estás como equilibrándote, estás como cambiando sistemas de pensamiento y eso puede sentirse como una pausa, es como, ok, estoy viendo las cosas de una forma diferente, estoy replanteando muchas situaciones, muchas verdades, muchas visiones, entonces digamos ahí se siente como, es un proceso como que voy como lento, ¿no? Pero sobrepensar siempre para tomar decisiones, por ejemplo, no tiene que ver con el despertar, sobrepensar para accionarte en la vida tampoco, entonces allí depende, ¿no? Siempre le voy a decir depende de lo que te estás refiriendo a sobrepensar, pero el despertar es como ir a la universidad. O sea, si tú estás en la universidad, estás yendo a clases, sabes que estás yendo a clases, estás aquí evolucionando, estás aquí aprendiendo y, digamos, es parte del proceso, es parte de la vida, ¿ok? Pero no existe tal cosa como el despertar. No lo veo, nunca lo he visto así. Por aquí dice, si las decisiones que se toman son las más justas, ya que estas en esa constante crítica contigo mismo en perspectiva. Bueno, ahí es por eso es que, como les decía ahorita, ¿qué es lo que vas a decidir, ¿no? Dentro de esas decisiones vienen desde qué historia, ¿no? Desde una historia que sí es funcional, es una historia que está resignificada, es una historia en donde has trabajado los miedos a nivel subconsciente o las secuelas de lo que viviste, ¿no? A nivel subconsciente y lo has trabajado y te dices, ok, estoy conectado con un propósito, estoy conectado con mi trabajo álmico, estoy teniendo una dirección, estoy dirigiendo mi vida ante un propósito y un sentido de vida, o estoy netamente sigo, ¿no? En mis miedos porque yo, porque a mí, porque esto, ¿no? Entonces cuando nos ponemos al servicio, la vida cambia. Por cierto, en estos días Tony Robbins, que es otro de mis mentores, sacó un reel, que no estoy segura si está en la página de él, pueden buscarlo, que hablaba de esto, hablaba del don, también de la importancia de ponernos al servicio, porque es la única forma que la abundancia llegue. Pero tiene que estar dirigido con nuestro propósito y sentido de vida, más allá de lo que nos ha pasado. Entonces la mayoría de las personas no evolucionan en el amor, no evolucionan en la abundancia, no evolucionan porque están enganchados en alguna historia, aunque conscientemente digas que no. Entonces ahí hay que como que ir adentro y ser honesto con uno mismo, ¿no? Porque muchas personas pueden permanecer en, es que a mí me pasó, es que a mí me hicieron, por eso es que yo soy así, porque a mí me hicieron tal cosa, ¿no? Entonces eso es permanecer en lo que sucedió. O puedes decidir cruzar el río, ¿no? Y estar en el otro lado, que es el lado como el lado de la evolución, que es esta situación que me pasó, me entrenó para esto. Esto que me sucedió me dio esta visión de vida. Eso que me tocó vivir es algo que me llevó a tocar fondo, pero ahora me sirve para poder apoyar en otros. Incluso yo, o sea, yo también soy un ejemplo de esto. O sea, esta carrera para mí empezó tras una pérdida muy dolorosa, tras una tocada de fondo berraca, o sea, una cosa horrible. Entonces, por eso es cuando a mí me hablan de depresión, la conozco porque la viví. Me hablan de ansiedad, la conozco porque la viví. Y no fue que la viví ante una situación nice, o sea, no, fue horrible, fue una pérdida inesperada.
Entonces, ¿qué es lo que con los años esto se ha transformado en esto? Es que esa situación me entrenó para esto. Eso que yo viví, no solamente eso, otras situaciones de vida que también, diríamos, otra persona puede ver y decir, wow, ¿cómo haces? Es porque eso me ha dado una visión distinta. Esto que me ha tocado, esas experiencias de vida, me sirven para otros. No quiere decir que no sean dolorosas, no quiere decir que no me confronten, no quiere decir que yo no quisiera que eso hubiese sido diferente. Pero lo pongo al servicio, porque entiendo que esta vida no se trata de mí, se trata de lo que vinimos a brindar al mundo. Y eso puede ser la diferencia total en tu vida, porque cuando no transformas la herida en servicio, la herida termina gobernándote. Por más que tú digas, ya, eso a mí no me afecta, porque aquí llegan a consulta y es que eso a mí ya no me afecta. Yo no, pero tú dices que no te afecta, pero todo lo que estás viviendo es consecuencia de esa herida, ¿no? Aquí dice, qué linda palabra es eso del río, esta situación me entrenó. Sin embargo, cuando invade la culpa en algo, lo que cuesta es perdonarte a ti mismo. Por eso es que, entonces, fíjate que ahí lo estás viendo, me encanta Alfa Asuaje. Me encanta porque ahí estás dando un ejemplo que es literal. Es decir, lo puedo ver, o sea, lo puedo ver, puedo tantearlo, pero aún así siento culpa por lo que sucedió. Entonces, cuando siento culpa, voy y me autoflagelo y me creo que no soy suficiente o genero un pensamiento de no merecimiento o quién soy yo para, porque eso me define, o sea, porque ahí estás poniendo una definición. Pero fíjate que tú te estás dando cuenta de algo importante. ¿Cuál es el detonador allí? La culpa. La culpa es lo que no te está dejando dejar de identificarte con esa situación. ¿Qué es lo que hay que hacer con la culpa? Trabajarla a nivel subconsciente. Por eso es que la reprogramación es tan importante en todo proceso. Porque no es algo como que, ok, ya no voy a sentir culpa. No funciona así. Toca caerle con programación todas las noches al subconsciente como una gotita que cae en roca. Por eso que yo hablo de mí, los procesos de mi metodología son procesos que yo recomiendo 6 sesiones, que básicamente es mínimo 6 meses de entrenamiento. De 6 meses a un año ya tú tienes esa culpa fuera. No va a ser un núcleo a nivel subconsciente que va a sabotear después, pero hay que trabajarlo, ¿ok? Porque está allí. Fíjate que tú dices, mira, sí, o sea, me parece muy lindo todo, pero la culpa me hace retroceder, ¿ok? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, ok, estoy dándome cuenta que hay algo a nivel subconsciente que está saboteando. Por eso es que el trabajo subconsciente, siempre lo voy a decir, no importa desde qué línea, desde qué tema lo hable, el subconsciente termina siendo clave en el proceso para liberar ese conflicto interno que no te deja avanzar o ese conflicto interno que te lleva a repetir la misma situación una y otra vez, ¿ok? Entonces, eso es una de las razones por las que cuesta pasar esa muralla simbólica entre el dolor de lo vivido y la resignificación que me lleva al don, ¿ok? Porque el cuerpo y la mente subconsciente siguen, y cuando hablo de cuerpo hablo del sistema nervioso, y la mente subconsciente que detona a ese sistema nervioso siguen reaccionando como que si el peligro aún existiera. Aunque tú digas, eso ya a mí no me afecta, el subconsciente lo tiene como un código, se imprimió, ya está allí. Entonces, aunque la historia ya haya terminado, el subconsciente no conoce de tiempo, por lo tanto, se activa como si fuese ahorita y te hace reaccionar, tomar decisiones, ver la vida, tener creencias, generar acciones desde ese miedo, desde esa herida no trabajada, porque el subconsciente no vive ni en el pasado y tampoco vive en el futuro. El subconsciente vive hoy de acuerdo a lo que se ha instalado de aquí hacia atrás en tu línea de tiempo hacia atrás. Entonces, y el subconsciente no va a elegir que, ay, es que esto le conviene mejor a ella. No, el subconsciente va a decir, uy, mija, o sea, no importa si es bueno o malo, yo sencillamente mi trabajo mi trabajo es protegerte, mi trabajo es mantenerte a salvo. Y esta situación huele parecido a aquello que vivimos aquella vez. Entonces, por eso es que toca trabajarlo al nivel subconsciente. Sí, total, como dices, qué bella. Por aquí dice Marvel. Gracias por estar siempre presente, me encanta. Y por el otro lado, sí, el autosabotaje. Es decir, el autosaboteo viene de una cantidad de códigos a nivel no subconsciente no trabajados, las culpas, los miedos que son infinitos, creencias limitantes, versiones de mí que me he contado que ya no soy, ¿no? Porque me identifiqué con lo que me sucedió. Porque esto estamos hablando de traumas grandes, pero también aplica para salir en una relación y el tipo no te eligió, te dejó por otra, entonces tú te quedaste ahí, es que no soy suficiente, hay algo malo en mí, por eso se fue con la otra. Entonces tú te estás identificando con esa situación que puede ser traumática, porque es que una traición, unos cachos montados y una infidelidad trastoca también el valor del ser, o sea, lo que yo valgo. Entonces te identificas con la situación y no estás tomando qué es lo que tengo que aprender, ¿no? Y aprender de repente es trabajar en los códigos de suficiencia, en los códigos de merecimiento, para dejar de atraer personas que tienen tendencias a ser infieles, porque no es que todos los hombres son infieles, tanto las mujeres como los hombres. Yo me atrevo a decir, después de 25 años viendo pacientes, que estamos casi iguales, tanto los hombres como las mujeres son igual. O sea, existen una gran cantidad de mujeres infieles y también una gran cantidad de hombres infieles. Entonces no es que aquí que todos los hombres son, no. Son un poco más tremendos y pícaros por instinto, porque sí sienten la necesidad de salir a cazar y es parte de su instinto masculino, pero no necesariamente todos son infieles, ¿no? Por aquí pones, ¿el subconsciente se trabaja con la repetición de palabras antes de dormir? No, el subconsciente no se trabaja porque, fíjate, tú dices, suelto esto en mi vida.
el subconsciente te va a decir por qué lo quieres soltar, si esto nos mantiene a salvo. Una programación es una carrera, es decir, yo lo hago con hipnoterapia. Entonces es una carrera, son códigos especiales, no solamente es un código, sino son varios. Por ejemplo, si los que trabajan, personas que trabajan conmigo, cada sesión que viene se llevan 2 audios, pero cada 2 audios es programas que vamos instalando para que el programa grande pueda ejecutarse. No es que yo instale un programa como que ay, ya no siento culpa, no siento culpa, no siento culpa. Al contrario, cuando le metes no, peor, ¿no? El subconsciente va a sentir más culpa. Entonces son comandos que están diseñados detrás de mucho estudio para nosotros hacer esa programación, ¿no? Es como que tú quieras instalar un software súper sofisticado en tu computadora y tú piensas que le digas al programador, o sea, lo bajo ahí de internet y yo bajo cualquier programa. El programa no te va a correr de forma efectiva, va a haber fallas en algunos de sus accesos, en algunas de sus aplicaciones. Entonces, ¿tú qué necesitas? Una persona experta, un programador experto en que te haga la instalación del software para que tú tengas acceso a cada una de las funciones de ese software. Porque el riesgo de hacerlo así es decir, no, yo siempre digo, la programación mental tiene que hacerse bajo el acompañamiento de algún especialista en hipnoterapia. Y que ese hipnoterapeuta también tenga experiencia en el manejo de todo el mundo emocional, ¿no? Porque si tú vas a un hipnoterapeuta y te dices, no, una sesión y ya yo te quito la culpa, bullshit, no funciona así, casi se me sale, eso no funciona así, porque el subconsciente necesita mínimo 21 días para instalar un nuevo sistema de pensamiento, mínimo 21 días. Entonces, no es solamente liberar la culpa, sino también el origen, ¿no? Porque el origen, la culpa es la consecuencia de algo que se originó. Entonces hay que ver la historia y yo digo que la programación siempre es como generar una aplicación personalizada. No es una aplicación que le va a servir a todo el mundo. Es un trabajo demasiado personalizado que tiene que ver también con tu diseño humano. Porque yo no puedo verte a ti como a un humano más. No. ¿Cuál es tu trabajo álmico? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles son tus debilidades o tus puntos, digamos, más álgidos en tu diseño? ¿Cuál ha sido la historia de vida? ¿Cuáles han sido las repeticiones? Y cuando tenemos todo eso, digamos, ok, uno entra con un código específico, ¿ok? Entonces no es todos los códigos iguales, va a depender de muchas cosas. Digamos, y esa programación la escuchas en tu celular con audífonos mañana y noche, eso. Marvala, ahí me estás ayudando, qué bella. Por aquí dice Mecha, mi subconsciente me odia. Ok, entonces, recuerden, el subconsciente no vive ni en el pasado, no vive ni en el pasado ni en el futuro. O sea, está aquí y su trabajo no es hacer lo que tú deseas, sino lo que él considera conveniente de acuerdo a lo que tú le dijiste en el pasado, que concluiste en tus historias, ¿ok? Entonces, digamos que vive y acciona de acuerdo a esas memorias no resueltas. Por eso es que dices, porque siempre me pasa lo mismo. Es porque es una memoria no resuelta a nivel subconsciente. El subconsciente siempre va a llevarte a lo mismo, a revivir, porque es lo que consideras seguro. ¿Por qué? Porque ya es conocido, porque ya lo viviste, ¿ok? Si no se resignifica lo que sea que hayas vivido, desde lo más simple hasta lo más complejo, si este trabajo no se hace a nivel subconsciente, ¿qué es lo que sucede? Se repiten los vínculos, se repiten los escenarios, se repiten las mismas emociones, se repiten lo mismo. Entonces entramos en un bucle, que es lo que dicen, ay, ¿por qué? O sea, la vida es esto. Porque siempre, no, la vida no es esto, sino que estás en un bucle. ¿Por qué? Porque no has podido salir de lo que ya está programado o de esas memorias no resueltas que han generado esa verdad, ¿no? Que al final pueden ser verdades, pero para nada convenientes. Entonces, que es importante entender que si no entrenamos el subconsciente, corremos el riesgo de seguir reaccionando desde la herida, aunque tu mente consciente diga, ay, ya yo lo superé. ¿Okay? La verdadera sanación y transformación no viene de entender, viene de reprogramar la respuesta interna. Así que el día que dejas de preguntarte, ¿por qué a mí me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿para quién es esto? ¿Okay? Porque eso que te está tocando vivir seguramente es un aprendizaje que va a llegar a ti, es una información que va a llegar a ti, que al final puede ser la respuesta, que puede hacer la diferencia en la vida de otra persona. Y ya tú tienes la respuesta porque lo viviste y lo resignificaste. ¿Okay? Digamos que el dolor integrado termina siendo o convirtiéndose dentro de nosotros en criterio, en sensibilidad, en intuición, en liderazgo humano. No viene todo esto del sacrificio, sino que realmente viene de una coherencia interna. Así que recuerden que no podemos cambiar lo que pasó. Podemos decidir si esto nos deja roto o nos vuelve en una guía, en esa persona guía, en esa persona faro, en esa persona luz que está allí para que cuando el otro esté perdido yo pueda ser ese como un farito, esa persona que guía inspirando desde el ser, no necesariamente diciendo, no necesariamente haciendo, porque a veces dicen, bueno, entonces todos seríamos coach. No, es que un gran empresario puede ser un faro para alguien, es decir, wow, quiero ser como él. De repente ese empresario va al súper y se encuentra con alguien, le dice, ay, me pasó esto, y ese empresario tiene una palabra para esa persona y ya tiene ese para qué resuelto, ¿no? Entonces acá les recuerdo la importancia de resignificar eso que te pasó, porque ahí justamente radica el don. También
trabajar, definitivamente reprogramar la mente subconsciente siempre va a ser uno de mis consejos y recomendaciones favoritas, ¿ok? Recuerden que no se trata de transformar nuestra vida sanando el pasado, se trata de activar el don que nació en eso que nos tocó vivir, porque hay un para qué. Y eso cuando lo vemos en psicoastrología, cuando lo vemos en astroteología, cuando lo vemos, es impresionante, está allí, es un patrón exacto, señores. Yo tengo 25 años viendo personas, viendo cartas, haciendo estudios, y es un patrón exacto, ¿ok? Así que si sientes que tu historia te pesa más de lo que te impulsa, recuerda que no se trata de que te falta fuerza o de que te falta habilidades, probablemente es falta de programación y desconexión con tu don. Así que ahí los dejo con esa reflexión y con una pregunta que pueden, antes de acostarse, hacérsela y responderse con honestidad. ¿Desde dónde has estado operando los últimos años de tu vida? Y todos estos años, ¿con qué te has identificado más? ¿Te identificas más con la herida, con lo que te sucedió? ¿O te identificas con la maestría que eso te dejó? ¿Ok? Así que ahí los dejo en reflexión, comenzando el año con herramientas potentes, con intención de trabajo potente, porque aquí ya esto no se trata de ir por las ramas, se trata de ir a lo profundo y hacer esos cambios radicales que realmente pueden ser el factor diferenciador, no solamente en tu vida, sino en la vida de muchos. Así que descansen, que pasen buenas noches y recuerden hacerse la pregunta, ¿desde dónde se han estado identificando? ¿Desde esa herida o desde la maestría de esa situación? Se les quiere, cuídense mucho, chao, chao.